Saludos, buenos días. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7. Buen contenido. Bueno, y más que bueno, relevante, bien importante. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado que ha estado tratando de empaparse de una noticia que salió en la prensa del país. Yo voy a citar la que publicó el periódico El Nuevo Día el jueves 15 de octubre a las 7:04 de la noche bajo el titular: Personas transgénero podrán usar el Plan Vital para la compra de hormonas y medicamentos. El artículo dice: las personas transgénero y de la comunidad LGBTIQ+, mayores de 18 años, podrán utilizar el plan de salud del gobierno, conocido como Plan Vital, para adquirir hormonas y medicamentos recetados como parte de su proceso de transición. Eso es lo que la prensa está informando. Informó hoy Jorge Galva, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud. Las nuevas disposiciones insertan a Puerto Rico en la veintena de jurisdicciones de Estados Unidos que cubren explícitamente la atención médica relacionada con la transición en sus planes de salud. ¿Ok? Y por ahí añade: todo se deriva de conversaciones que se han sostenido ya por un tiempo entre la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y la comunidad LGBT. Como consecuencia de esto, se había hecho un compromiso programático por parte de la gobernadora para poder habilitar que el Plan Vital pudiese cubrir una serie de drogas que se utilizan en la comunidad trans para empezar el proceso de transición de género, explicó el licenciado en entrevista con El Nuevo Día. Y la información sigue añadiendo, así de clarito. La pregunta que nos hemos hecho es cómo el gobierno tomó una decisión de cubrir estos medicamentos, ¿verdad?, en el plan de salud para los que están en transición. Estoy citando la prensa, no me lo estoy inventando ni lo interpreté mal, lo acabo de leer. Pero deja fuera a tantos puertorriqueños que tienen el Plan Vital, pero que un montón de condiciones no se las cubre en sus gastos de salud. Entendemos que esto se ha celebrado por todo lo alto, pero es la celebración de un grupo pequeño sobre la población general, donde un montón de condiciones de salud, el Plan Vital del gobierno no les cubre. Muchas de ellas crónicas. Muchas de ellas crónicas. Entonces, estamos tratando de entender esa parte, gente. Este tema es un tema que busca la justicia del pueblo en general, no de un grupo pequeño del pueblo. Si el gobierno va a asumir responsabilidades en su plan de salud económicas de cubrir los gastos de un tratamiento para transición, estoy citando a la prensa, para un proceso de transición, ¿verdad?, de la comunidad trans, ¿por qué deja fuera a otros puertorriqueños con una condición de salud en condiciones muchas veces catastróficas? Y ahí el boricua tiene que buscarse el billetito aparte para cubrir gastos de salud. Ahí es que yo encuentro que hay una injusticia de parte del gobierno porque solamente benefició a un grupo y a la población general. No, estoy tratando de entenderlo y tenemos de invitado esta mañana al licenciado Nelson Rosario para que nos explique un poquito lo que ha conseguido en este proceso. Nelson, bienvenido a Nueva Vida. Saludos a la audiencia, gracias por la invitación. Leí la parte de prensa, la prensa es la que está citando que esto ha sido incluido para facilitarle a los miembros de la comunidad trans su proceso de transición, ¿verdad?, en cambio de sexo, las mujeres que se sienten hombres y los hombres que se sienten mujeres. ¿Qué has podido conseguir en estos días que has estado buscando un poquito más información? Bueno, primero el asunto legal, jurídico, fue una carta circular que hizo el director ejecutivo de ASAS, de ACES. Él dice en su... No explica nada en la carta, pero buscando cómo funciona el asunto de las medicinas, hay unos criterios básicos que ellos utilizan y el criterio es, se reúne el comité de farmacia y terapéutica y hacen unas conversaciones para ver qué se puede hacer con las medicinas, si las sacan, qué medicinas incluyen, qué medicinas excluyen.
El criterio aparentemente es un criterio bastante amplio que tiene el director ejecutivo. Busqué en la reglamentación de ASAS, de ASAS, y en el Departamento de Salud, básicamente las cartas circulares es, no voy a decir que es su arbitrio, pero sí es su discreción. Él lo hace a base de unas recomendaciones. La carta no tiene una fuente jurídica. La carta circular donde están diciendo lo que está diciendo, que es que no se va a cuestionar el asunto del género a la hora de hacer la solicitud de la medicina. Básicamente eso es lo que está diciendo. Okay. Entonces, eso tiene tiene la justificación médica de que si hay personas que tienen por ejemplo, un varón que crea que tenga la disforia y piense de verdad en sus huesos que es mujer, y es una condición, ¿verdad? Reconocida como una condición psicológica. Él cree que es mujer, pero ciertamente tiene próstata. Entonces, si él se llama María, él nació José y se quiere poner María, decir dos nombres, va al médico y con un cáncer en la próstata, aun cuando se crea María, tiene próstata, no lo puede evitar. Entonces, cuando va a solicitar el servicio, pues tiene que pasar por el trauma de decir que es José. Y para evitar que tenga que decir que es José, pues entonces no le preguntan. Y le dan el fármaco como quiera para evitar que le dé el cáncer de la próstata. Muchas de estas medicinas, así de SUFAS, lo que son de las que ellos liberaron, que van a suministrar sin preguntar el género, es cremas vaginales, anticonceptivos, porque de nuevo, si Carmen quiere ahora ser Carmelo, pero puede quedar embarazada, porque sigue siendo biológicamente Carmen. Exacto. Entonces, para evitar que quede embarazada, pues entonces le pueden asignar los antibióticos sin tener que pasar por el trauma para ella, de tener que decir que se llama no Carmelo, sino Carmen. Y los anticonceptivos. Los anticonceptivos. Entonces, el asunto es que en este asunto de la ideología de género, ellos son bien hábiles. Eso es una construcción académica. Esos fueron los académicos, Judith Butler y esta gente que se han montado en la academia y han utilizado la filosofía del lenguaje para darle connotaciones y las cosas. Ellos te dicen bien amplio el concepto de para ayudar a la transición. Bueno, técnicamente tú puedes decir, bueno, sí, eso ayuda a la transición en la medida de que no tienes que decir que eres hombre o mujer, pero el punto es que se van insertando en la cultura. Porque vamos a asumir, pero hay un problema aquí ya, que va más abajo, más a la raíz, es que los fármacos, dice aquí en los aspectos generales de la cubierta de farmacia del plan salud, es para evaluar, el comité se reúne periódicamente, estoy leyendo, para evaluar las diferentes clases terapéuticas. Y si uno busca lo que significa terapéuticas, es la cura de enfermedades. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? Es porque ellos te están diciendo claramente que se trata de un proceso de reafirmación, porque ese asunto de transición no es otra cosa que un proceso de reafirmación de identidad de género. De nuevo, por eso estoy diciendo que la ideología de género todo es el manipuleo de las palabras semánticas, darle una connotación, ponerlas a regar en los medios de comunicación, crear una culturalización del asunto para ir legitimándolo. ¿Ves? Como mencionaste, Juan Carlos, fuera del aire, ya están como que el efecto es pasando por la cocina el género neutro. Correcto. Sí. Eso es el efecto, porque ya están de alguna manera oficializando el asunto de que no tienes que identificarte para los fines de recibir un servicio médico. Eso es básico. Entonces, de ahí, ¿cuántas extrapolaciones puedes hacer? ¿Cuántas combinaciones puedes hacer? Porque ya tienes la pierna, ya metiste la pierna en la puerta, ya no la puedes cerrar. El problema con la ideología de género es ese, que siguen carcomiendo poco a poco, se infiltran por aquí, cambian el contenido por allá. Otro día yo tuve una pequeña discusión, una discusión amigable por la radio con alguien que me estaba entrevistando, y yo dije preferencia. Y me vino a corregir. Tú me corriges.
Eso lo reconoce la Real Academia Española, o qué es orientación, o quién lo dice. Judith Butler lo dice, Foucault lo dice, Derrida lo dice. No, pues yo le digo como yo quiera. Y que no puedo decirme nada. Porque no tiene una fuente, no tiene no tiene dónde apalancar. Dónde anclar. Exacto. El argumento. Dónde anclar su argumento. Entonces, lo quiere hacer con la manera es culturalizar para que generaciones lo vayan aceptando y aceptando. Y han tenido un éxito. Si no llegase por la iglesia, hace rato estuviesen aquí metidos. Esa es la realidad. Claro. ¿Sabes? Son los que están al frente peleando eso y cogiendo los insultos. Pero hay que hacerlo. Eso es lo que yo estoy viendo que están haciendo con esto. Bien pegado a la pared, bien pensado, bien maquiavélico, bien ¿Sí? Utilizando entonces sus aliados para seguir echándole aire al asunto. Basándose, bueno, lo que pasa es que aunque se llame aunque es Mario y se quiere llamar María, de cualquier forma le puede dar cáncer de la próstata. Entonces ahí tú ves las contradicciones. Sí, pero no se va a cuestionar la receta, o sea, no se le va a preguntar, oye, tú tienes cáncer para que te hayan recetado esto, o sea, no se va a cuestionar. El farmacéutico no hace eso, el farmacéutico es el médico que lo hace. El médico es el que hace el diagnóstico, tiene la próstata hinchada. Por ejemplo, pues mira, los primeros 14, entiendo que son 14 los medicamentos, de los cuales 4 son cremas vaginales. 3 son 3 anticonceptivos. Los otros son de la próstata. Que tú sabes que uno dice, caramba, tú sabes, oye, ¿verdad? Se va a morir, hay que darle tratamiento, pero ahora yo no sé los efectos secundarios, ¿verdad? Sí, porque te voy a decir una cosa, hay unos cuantos aquí que son para pelos, que te dan cáncer, sangrado, no coagula la sangre, te puedes sangrar. Sí, el propio medicamento tiene otros... Un montón de efectos secundarios. Efectos secundarios, como sabemos. ¿Y esos efectos secundarios van a ser cubiertos también? Bien, eso es una buena pregunta, porque por lo siguiente, cuando pase la moda, cuando pase el tiempo, ¿quién va a responder por la mala práctica? Exactamente. Porque el médico, o sea, eso Mantente pegadito al micrófono, Nelson, para... ¿Quién va a responder por la mala práctica? Porque se supone que sea terapéutico. O sea, tú me vas a decir a mí que reforzar la identidad de género es decir que tiene diabetes, es decir que tiene alta presión, es decir que tiene una condición física. Okay. En medio de esta dinámica, ¿el gobierno es víctima de una semántica o es aliado en una agenda? Bueno, el gobierno tiene un comité. Son un juego de a última hora para unos cuantos votos. Lo que pasa es que el gobierno es torpe. El gobierno, como yo lo veo, mi opinión es que el gobierno es torpe y es el asunto de los votos, el populismo y la cosa. Sin embargo, las personas que están detrás de esto son gente que están en esas. Tienen su vida dedicada a eso, a adelantar esa causa. Y de repente los nombres al comité asesor del gobernador de los asuntos de la comunidad, de los asuntos de la llamada comunidad LGBT. Entonces, ellos son como una especie de gobierno permanente, que están todo el tiempo viendo cómo adelantar su causita, con poco a poco, y más les pagan por hacerlo. Pero es terrible ver cómo esto que ellos están pidiendo va en contra de la salud de ellos mismos. Claro. O sea, esto es malo para ellos. Claro. Para lo que, asumen el riesgo. Un riesgo terrible, ¿no? Y quien está diciendo que es parte de un proceso de transición es el propio director de ACES. O sea, la parte de prensa a quien están citando es a él, que el propósito es ese. En otras palabras, puede haber una condición de salud real, pero puede haber una condición para la receta hipotética. Me explico. Yo soy hombre y quiero ser mujer. Voy a un doctor que me recete, porque el plan vital me los cubre, hormonas femeninas. Me las van a cubrir porque estoy en un proceso de transición. No es porque tengo una condición de salud que las necesite. Me sigues igual que una mujer que se siente hombre, que le recetan testosterona. Ahora el plan vital se las cubre y nadie va a preguntar nada. Simplemente llegó con la receta porque está en un proceso de transición y necesita testosterona para que le salga cabello, para que el tono de la voz le cambie, etcétera. O sea, es un logro en ese sentido, a mi entender, en detrimento de la población en general,
porque fuera del plano de que ellos también se enferman, fuera de ese plano, porque son seres humanos y se enferman, Claro. como no se cuestiona por qué me diste la receta, o sea, no hay que justificarla, simplemente un médico te la recetó porque estás en un proceso de transición, quien paga no soy yo que quiero ser mujer y necesito hormonas femeninas, quien paga es el bolsillo del gobierno, quien paga es el bolsillo del contribuyente, por ende, porque ya se estableció la base, ya el gobierno lo incluyó en su plan vital. ¿Me explico? Sí. O sea que la parte de quien está en transición versus el que está enfermo, quién sabe, nadie sabe. Es una relación del médico con el paciente y simplemente si tú representas que las necesitas y el médico es consono contigo, en ese proceso de transición te las va a recetar, pero paga el bolsillo del contribuyente. Esa es la parte que yo considero injusta, porque si yo voluntariamente estoy bien de salud y quiero hacer una transición, yo creo que mi bolsillito es el que debe pagar, no el de los contribuyentes, no el del gobierno. Pero yo regreso a mi pregunta inicial. Ajá. O sea, esto puede traer unas consecuencias. Por ejemplo, una hospitalización, algo fue contraproducente, no te fue bien el cambio o las hormonas que te están dando. Entonces, ¿se va a pagar? ¿El mismo plan lo va a cubrir? O sea, mientras hay personas que son pacientes de cáncer que tienen que gastar un montón en tratamiento, pacientes de Crohn's, que cada día son más los que aumentan y no tienen para pagar ese tratamiento, ¿ellos sí van a tener esa oportunidad? Entiendo que sí. Si tienen una complicación médica, un problema paro cardíaco, pues aquí el problema con estas medicinas es que tienen, y eso yo lo pregunté de otra manera con un médico, la mayoría tienen problemas, generan problemas cardíacos, pero big time. O sea, entonces se metabolizan en el hígado, son carcinógenos, o sea, no voy a decir que son carcinógenos, pues no, pero aumentan el riesgo de tener cáncer. Porque estás alterando el metabolismo de las células y eso es básicamente cáncer. Así que, ¿qué va a ocurrir? Pues, lo que te está diciendo, si tienen un problema de sangrado incontrolable, van a ir a la emergencia. Entonces, como te digo, son efectos secundarios básicamente voluntarios. Entonces, ellos lo que pasa es que la sutileza es decir que como naturaleza te dice que eres varón, eres Mario. La naturaleza es Mario y naciste con próstata. De repente ahora dice que eres María porque estás en un cambio estás en reafirmación de identidad de género, que es la palabra que ellos utilizan, el concepto que ellos utilizan. Pero aunque te creas María, tienes próstata. Y de repente tienes un cáncer en la próstata. O se te está inflando la próstata. Entonces, tienes que ir a buscar el medicamento. Entonces, bajo ese pretexto, entonces sabrá Dios entonces cuánto de esos medicamentos tienen un efecto secundario que generan cambios en el aspecto físico natural de la persona para convertirlo en el otro sexo y lo hacen por el efecto secundario precisamente. No lo hacen por la cuestión terapéutica, que es lo que dice terapéutico. Terapéutico es curar enfermedades. ¿Sabes? Voy a buscar la medicina no por la terapéutica, sino por el efecto secundario. ¿Entiendes? Pero le dan la vuelta de esa manera. Y mientras todo esto sucede, entonces miles de personas hoy van a recibir una negativa por parte de Vital, necesitando la ayuda para un tratamiento de una condición real, crónica o a veces hasta catastrófica. Eso es terriblemente injusto, ¿no? Terapéutica, actually. Tiene un problema de diabetes. De nuevo, la reafirmación de identidad de género es igual a diabetes, es igual a alta presión, es igual a una condición cardíaca. Es una enfermedad. Exacto, entonces. es una enfermedad. Ellos dicen entonces que es una enfermedad. Bueno, lo que pasa es que hay de nuevo la semántica. Ahí es que vuelve a la ideología de género. Por eso es que la ideología de género es tan perniciosa. ¿Qué problema? Porque hay muchas ideas que yo pongo de manera lógica. Ideología. Yo pongo de manera lógica y coherente y por ahí va todo. Entonces, de nuevo, esto es una enfermedad. El DMS-15, ¿verdad? El 5. El 5 dice que la disforia de género es una enfermedad mental. Lo dicen, pero ellos lo niegan. Es que yo nací así. Bueno, pues entonces si lo niega, es una enfermedad. Si no es una enfermedad, entonces te metes en ese asunto y cuando tú empiezas a cuestionarlo, homofóbico, fundamentalista, entonces no lo discutimos tampoco.
Entonces los políticos, que fue lo que tú mencionaste, Fernán, ellos sencillamente por evitar el revolú, el voto y dar chuletas y repartir cosas, todo el mundo, dale para adelante. ¿Entiendes? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, pero sin embargo, esta gente están ahí metidos, enquistados en la academia principalmente, en la academia. Sí, claro. La UPI es un nicho de eso. Sí. En la academia como el MUCO, metido en las piedras, en los periódicos, entonces haciendo opinión pública, produce, como tienen dinero, muchas veces, hay una teoría que tengo un amigo mío que tiene bien lógica, muchas de estas personas de LGBT no tienen hijos. O sea, no tienen, todo lo que se ganan es para ellos, no tienen gasto de criar hijos, que eso es de las cosas que más uno invierte el dinero. Entonces tienen dinero para hacer programas, para simposios, ¿sabes? Están en esa. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, hay teorías de que eso es marxismo cultural, hay cuestiones de que son cuestiones de que quieren atacar a la iglesia, por la razón que quieran darle, pero lo cierto es que son un standing ideological army. Y el bottom line, que es el tema de nosotros, quien se queda al descubierto en un montón de enfermedades, es el pueblo. Porque enfermedades de lo cotidiano en la población, el plan no la va a cubrir, el tratamiento para diabetes no lo va a cubrir. Las quimioterapias y radioterapias, probablemente en muchos casos, en muchas instancias, no las va a cubrir. Entonces, ahí es que yo noto cómo la balanza se inclina hacia un lado ¿verdad? Para cubrir todo, para ser solidario, para ser empático, para que esta persona logre su objetivo final en una transición, ¿verdad? De acuerdo a su orientación sexual, pero el pueblo en general se quedó al descubierto. Y hablando de hormonas como tal, nos escribe una muchacha al WhatsApp y cito lo que ella está escribiendo. El doctor me recomendó un tratamiento de hormonas por problemas que tengo con la menopausia y el plan no me lo cubre. Entonces cubre hormonas. Para el que está en transición de orientación sexual. Y para una persona que tiene unos problemas, oye, los problemas de la menopausia son serios en muchas mujeres. Sí. Causan muchísimas consecuencias. Entonces dice que el plan no se lo cubrió. No. Y es altamente costoso. Exacto. Qué ironía. Exactamente. Por eso tenemos este tema, gente. Este no es un tema anti-gay, anti-comunidad LGBTQ. No los queremos atacar. Estamos discutiendo una noticia que la prensa reseña, donde el gobierno decide, Wanda Vázquez como gobernadora aprueba el cubrir en el plan de salud vital del gobierno las hormonas necesarias en un proceso de transición. Cité al periódico El Nuevo Día en sus reportajes. Versus el pueblo, como esta oyente que nos escribe, esta mujer en el proceso de menopausia, donde no le cubre un tratamiento hormonal. Entonces, pues, hay una contradicción, porque si tu gobierno eres solidario con el que lo necesita, pues eres solidario con todo el mundo, no con un grupo, versus el otro no. O sea, este es el tiempo que nos ha tocado vivir, donde la cosa se polariza, no porque nosotros la polaricemos, es que de la forma en que se están dando las cosas a nivel de plataforma política, de gobierno, de leyes, pues estamos viviendo esto, Fernán. ¿Hacemos una pausa? Tenemos la pausa de nuestros auspiciadores. Sí. ¿Qué opinan los oyentes de Nueva Vida? Vamos a regresar con algunas llamadas telefónicas, porque yo quiero que el pueblo entienda que esto no es un ataque a un grupo, bajo ningún concepto. Estamos reclamándole al gobierno que si cubre a este grupo en sus procesos de transición, una decisión de ahora, ¿por qué no cubre las necesidades del pueblo en general, de salud? Venimos con las llamadas del pueblo. Eso es lo próximo. Nadie se vaya. Son las 8:25. Buenos días.